Gracias, Verónica, por tu trabajo. Dios te bendiga. Ahora sí, vamos sin más ni más a abrir nuestras Biblias. Vamos al capítulo 3 del libro de Mateo. Si fueran tan amables, me acompañan. Mateo 3, del 1 al 15. Cuando estemos todos ahí, un fuerte amén, porque la hora se nos está yendo. Mateo 3, del 1 al 15. Un fuerte amén cuando estén ahí todos. Mateo 3, del 1 al 15, dice así la palabra de nuestro Señor. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de esas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslos como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que acabamos de leer. Te pido, Señor, en especial que me ayudes, Señor, a poder dirigir este mensaje, esta enseñanza, este pensamiento, Padre, que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que me ayudes a ponerlo tal y cual ha sido, Señor, escrito o dirigido por ti, Señor. Quita de mí, Señor, cualquier obstáculo, cualquier interrupción, cualquier, Señor, situación que quiera quitar esta comunicación, Señor, en este tiempo, Padre. Prepara los corazones, Señor, para poder recibir este alimento que viene de lo más alto, Dios. Ayúdame, Señor, a cumplir, Señor, con la meta, el objetivo que tú has puesto en mi vida para el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Durante estas últimas semanas, la predicación estuvo enfocada en base, recuerdan al personaje de Pedro. Deme un segundo. Amén. José. Perdón. Hemos estado hablando durante estas 2 semanas, Dios, de José. ¿Recuerdan?
el esposo de María. Pero hoy día vamos a hablar de un personaje, como acabamos de leer, que es Juan el Bautista, una persona de la cual se menciona también en el Antiguo Testamento. Juan fue uno de los grandes profetas del Nuevo Testamento, pero aún su trabajo, su labor fue anunciada durante la escritura del Antiguo Testamento. Si leemos Malaquías 3:1, dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su tiempo el Señor a quienes ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto a quienes ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Juan el Bautista fue una persona especial para Dios. Juan el Bautista nació con un gran propósito en su vida. Sé que todos quienes caminamos con el Señor, Él ha derramado propósitos hermosos sobre nuestra vida. ¿Cuántos saben que no estamos en esta vida porque sí, sino que hay propósitos sobre nosotros? Pero Juan el Bautista tiene un propósito muy profundo, pero muy profundo. El plan del Señor estaba diseñado sobre él, porque la labor de él era preparar el camino para la venida del Mesías. Y el nacimiento de Juan el Bautista podríamos decir que fue un milagro, porque en una visión natural él no debía de haber llegado a este mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque su madre, Elizabeth, era una mujer que nació estéril. Lucas 1, del 5 al 7, dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. ¡Wow! Es tremendo. Pero hay algo hermoso que puedo ver en esta palabra del Señor. Que los planes de Dios siempre se van a cumplir. No hay nada que pueda detener los planes que Dios tiene para nuestras vidas. No hay autoridad, no hay persona, por más poderosa que sea, aún contra la naturaleza, Dios está por encima de todo. Dios tiene el poder y la capacidad de hacer los milagros que para nosotros son imposibles. Y lo vemos en las Escrituras, porque vemos que la mamá de Juan el Bautista era una mujer que había nacido estéril. Es decir, ella jamás podía haber tenido hijos. Y a esto se le suma, se le añade que los dos, tanto Juan como Elizabeth, su esposa, tanto su padre como su esposa, eran de edad avanzada, es decir, eran personas ancianas. Vemos entonces que ante los ojos humanos esto es imposible, sería imposible que ellos podrían haber tenido un hijo, pero el Señor aún así, Él cumplió sus planes y Juan el Bautista nació. Iglesia, no hay nada imposible para nuestro Señor. No hay nada imposible para nuestro Señor. Durante su ministerio, Juan el Bautista inmortalizó una frase que se hizo muy célebre, muy famosa, muy conocida, que inclusive hoy en día todavía lo utilizan algunos predicadores, pero sobre todo muchos evangelistas. Y esa frase la encontramos en el versículo número 2,
que dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Alguien lo había escuchado antes? ¿Sí? Pero ¿qué significa realmente la palabra arrepentirse? ¿Cuál es el concepto de la palabra arrepentirse? En su significado, arrepentirse significa sentir culpa o remordimiento por algo que se ha hecho o se ha dejado de hacer con anterioridad. También es cambiar de parecer o cambiar de decisión. Veamos un ejemplo. Imaginemos que una persona se va a ir a reunir con su familia por fiestas porque ha estado ausente por el trabajo y está yendo, toma un tren camino hacia Nevada. Sale de aquí, de la estación de aquí, de Orange County, y se va hacia Nevada en un tren. ¿Ok? Todo el mundo sabe, los que vivimos acá, sabemos que la trayectoria, la distancia debe estar entre 6 a 7 horas más o menos, el tiempo que se tardaría en llegar hasta allá en el tren. Entonces esta persona va muy cómoda, muy tranquila, está en el tren comiendo un sándwich, tomando un refresco y mirando todo y disfrutando su viaje en el tren. Cuando de pronto se da cuenta y han pasado unas 6, 7 horas y él en el camino hasta ahora no ve el desierto, no ve las luces, no ve absolutamente nada que le dé una señal que ya está llegando a su destino, hacia donde él quiere llegar, hacia Nevada. Y de pronto se empieza a preocupar, a angustiar, sintiendo de que algo está yendo mal. Y a su vecino que está al frente le dice: hey amigo, ¿sabe como cuánto tiempo faltará para llegar hacia Nevada? Así que el amigo lo mira sonrientemente y le dice: ¿sabe qué? Creo que usted ha cometido un error. Usted está yendo en el sentido contrario. Estamos tan solo a 1 hora de llegar a San Francisco. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? ¿Pediríamos otro sándwich, otro refresco y nos quedaríamos en el tren hasta llegar a San Francisco, a ver hasta dónde nos lleva? ¿Nos quedaríamos conversando con esa persona para ver cómo está el clima, cómo quedó el partido de ayer? ¿O entablaríamos una conversación? ¿O nos bajaríamos inmediatamente de ese tren y tomaríamos el tren correcto que nos lleve hacia nuestro destino? ¿Eso no sería lo que haríamos? En nuestra vida espiritual pasa exactamente igual. Muchas veces estamos en el camino correcto, en el camino incorrecto, porque hemos tomado el tren que no correspondía tomar. Y es ese arrepentimiento que nos debe dar ese empujón, esa decisión para que saltemos inmediatamente de ese tren que nos está llevando hacia una perdición, para regresar y tomar el tren de regreso, el tren que nos lleva en los caminos del Señor. ¿Alguien está entendiendo esto? Iglesia, el arrepentimiento muestra nuestro carácter y nuestro carácter nos lleva a reconocer o a tomar decisiones buenas, sabias en nuestras vidas que aprovechan para poder caminar en los caminos correctos del Señor. Nuestro carácter nos tiene que ayudar para poder decir sí cuando debemos decir sí y decir no cuando debemos decir no. Y el arrepentimiento, pues, nos debe de llevar a reconocer cuando nos hemos equivocado. El arrepentimiento tiene que llevarnos a reconocer que nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, iglesia? Pues necesitamos arrepentirnos también. Reconocer que no somos perfectos, reconocer que también nosotros nos equivocamos. Amén. Verso 1 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Qué interesante es esta parte de las Escrituras, porque dice que Juan el Bautista, ¿dónde estaba predicando? En el desierto.
Qué interesante es porque hoy en día muchas personas no quieren ir a predicar en esos lugares difíciles. Hoy en día las personas quieren predicar donde hay mucha gente, donde hay mucha receptividad, donde el aire acondicionado está fluyendo bien, donde no nos van a abuchear, donde no nos van a decir sal de aquí, donde nos van a aplaudir. Y muchas personas no les gusta predicar en el desierto. ¿Qué significa predicar en el desierto? Predicar en el desierto significa predicar en los lugares donde no hay comodidad, donde quizás las personas no nos van a recibir como nosotros anhelamos. Predicar en el desierto es predicar en medio de la adversidad. Iglesia, predicar en el desierto es predicar donde no hay comodidad. Y quizás el Señor en esta mañana nos está llamando para que salgamos de esta comodidad, para que salgamos de nuestra zona de confort. Iglesia, los grandes hombres y mujeres de Dios no se mueven en los ambientes fáciles y sencillos y cómodos. Los hombres y mujeres de Dios que tienen un genuino llamado de parte del Señor, nos tenemos que mover en los medios más difíciles. Cuando la adversidad está en medio, allí tenemos que movernos y seguir confiando en el Señor. Cuando las cosas se ponen duras, cuando las pruebas vienen, cuando todos te rechazan, cuando todos dan palabra de negatividad sobre tu vida, es allí donde tú tienes que levantarte, porque servimos a un Dios poderoso que nos ha llamado, que nos ha elegido, que nos está equipando y que nos ha mandado a predicar su evangelio. Iglesia, no vivimos por vista, no vivimos por vista, no vivimos por emoción, no vivimos por sentimiento, vivimos por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás hoy día no estamos mirando lo que nosotros anhelamos ver. Quizás hoy día estemos pasando por temporadas difíciles, por momentos negativos, por momentos duros. Pero aún en esos momentos debemos de seguir cumpliendo el llamado por el cual hemos sido llamados por nuestro Señor. Amén. Es el tiempo, iglesia. El Señor nos está llamando a salir de esa zona de confort. El Señor nos está llamando a movernos. El Señor nos está llamando a servirlos. Y quiero decirle algo, iglesia. Y alguien va a recibir esta parte. El Señor en esta mañana nos está llamando a hacer algo que quizás nunca imaginamos hacer. El Señor nos está llamando en esta mañana a hacer algo que quizás nunca imaginamos hacer. Familia, nunca imaginé estar aquí predicando la palabra del Señor. Nunca imaginé, ni en mi mejor sueño, de que algún día iba a ser pastor de una iglesia, que iba a servir al Señor. Nunca lo imaginé. Quizás no soy la persona idónea. Quizás no soy el hombre que debería estar acá. Quizás mis méritos no son suficientes para que esté parado en este lugar sagrado. Pero yo no me puse aquí. Yo no me puse aquí. Fue un llamado del Señor. Fue el Señor que aún en medio de mis imperfecciones, aún en medio de mis luchas y batallas, decidió que yo esté aquí. Y cuando el Señor te llama, ¿qué debemos de hacer? Quizás no somos calificados para ser hijos del Señor. Quizás no somos calificados para predicar, para hablar de Dios. Pero Dios nos ha perdonado.
Dios nos ha salvado, Dios nos está limpiando, Dios está haciendo la obra en nuestras vidas, aunque quizás hoy día no estamos en el lugar que queramos estar, Dios sigue obrando en nuestra vida. Él está respaldando ese llamado que todos tenemos, porque el Señor nos ha llamado para ser personas, para ser herramientas de edificación en su reino, iglesia. No le creamos a lo que el ser humano dice, creámosle a lo que el Señor ha dicho de nosotros. Y el Señor ha dicho que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados, que hemos sido elegidos. Y esas son las palabras que deben de morar en nuestro corazón, aún en los momentos más críticos y más difíciles. Creer lo que el Señor ha dicho de nosotros. Las personas piensan que cuando vienen a la iglesia, el pastor le lava el cerebro. ¿Cuántos vinimos así? Yo vine así. Decía, yo no quería ir porque decía, el pastor me va a lavar la cabeza. ¿Alguien no pensaba así o no escuchó esa frasecita muy famosa afuera? O dice, no vayas a la iglesia porque en la iglesia te van a cambiar. O no vayas a la iglesia, porque en la iglesia te van a poner restricciones, te van a poner reglas, te van a poner leyes. No. Iglesia, cuando uno se arrepiente de todo corazón, cuando uno tiene un arrepentimiento genuino en su corazón, pues entiende que no es el pastor quien lava el cerebro, que no es la iglesia quien está cambiando nuestras vidas, sino que entendemos que es el bendito poder del evangelio, de la palabra que transforma, nos lava, nos restaura y nos hace nuevas personas. Es tan solo el gran poder de su Espíritu Santo que tiene la capacidad de hacernos nuevas personas. Es la Biblia quien cambia la manera de ver nuestra vida. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, nosotros teníamos una perspectiva muy distinta de la vida a lo que la tenemos hoy. ¿O no es así? Porque antes teníamos costumbres, antes teníamos, estilos de vida porque nos habían enseñado de una manera y pensábamos que la iglesia, que Dios, que Jesús corrían de una manera muy distinta a lo que hoy día tenemos. ¿Y saben por qué? Porque hoy día conocemos más las Escrituras, porque hoy día las Biblias han traído entendimiento, sabiduría, y hoy día ya no vivimos por tradiciones, ya no vivimos por lo que nos enseñaron de chiquitos, hoy día vivimos por lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque la palabra tiene que ser la guía, la luz, la lámpara de nuestros caminos. Porque debemos de vivir no en base a lo que dicen la gente, no en base a lo que dicen allá afuera, y ni inclusive en base a lo que, con respeto lo digo, lo que las leyes dicen. Vivimos en base a lo que nuestro Señor, nuestro Salvador dice, porque Él fue quien pagó el precio de nuestros pecados, porque Él fue quien derramó su sangre en la cruz, porque Él fue quien resucitó al tercer día y ha prometido venir por sus hijos, por nosotros. Entonces nosotros tan solo hoy día vivimos en base a lo que la Biblia nos enseña. Versos 7 y 8 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Iglesia, la religiosidad y el legalismo nunca van a producir frutos en nuestras vidas. Nunca. Vemos en las Escrituras que los fariseos y los saduceos estaban entrando en las aguas. ¿Quiénes eran estas personas?
Eran personas conocedoras de la ley. Eran personas que tenían un conocimiento grandísimo de la ley, pero el problema con ellos es que no practicaban lo que ellos sabían y habían aprendido de la ley. Y Jesús los llamó seriamente con adjetivos muy duros. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Y ahora, ¿qué les está diciendo? Juan el Bautista le dice, víboras. ¡Wow! Es tremendo lo que sucede en la vida de una persona que es religiosa, de una persona que es legalista. Y ellos se estaban bautizando sin entendimiento, se estaban bautizando sin un verdadero arrepentimiento. ¿Y saben por qué se bautizaban? Porque todos los demás lo estaban haciendo. Porque Juan el Bautista estaba bautizando a mucha gente que realmente había entregado, se había comprometido a seguir al Señor. Y Juan el Bautista los estaba bautizando. Y estos religiosos, para no quedarse atrás, para que todos lo vean, ok, yo también no voy a ser una persona distinta, pues también me meto al agua. Pero lo hacían sin un arrepentimiento genuino en su vida. Yo no sé, iglesia, cuántos años tengas tú congregándote, o no sé hace cuántos años tú le has entregado tu vida al Señor e hiciste esa confesión de fe donde te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida al Señor como tu Señor y Salvador. Yo no sé, iglesia, cuándo fue el día que tú entraste a las aguas y te bautizaste. Algunos lo sé quizás porque yo los bauticé, pero en muchos no lo sé en realidad. Eso es algo que solo tú y el Señor lo saben. Pero algo que sí quiero preguntarte en esta mañana es, ¿tu vida está manifestando los frutos de los cuales el Señor nos está hablando? De nuestras vidas está emanando, está fluyendo, están saliendo los frutos del Espíritu Santo que el libro de Gálatas nos dice. Quizás alguien me dirá, pastor, ¿y cuáles son esos frutos? Bueno, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, bondad, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre. Te pregunto, fe. Te pregunto en esta mañana, ¿estos frutos del Espíritu Santo están ahorita en este momento fluyendo en tu vida? Los frutos del Espíritu Santo son el mayor termómetro que un creyente puede tener para comprobar en su vida si realmente hicimos una confesión de fe, de arrepentimiento, con entendimiento y con un genuino arrepentimiento de nuestros pecados. No estoy diciendo que el 100% de estos frutos deben de estar en tu vida en este momento, porque honestamente es, lo voy a decir con temor y temblor, imposible que todos los frutos estén sobre nuestra vida, porque somos seres humanos imperfectos, porque aún fallamos, porque aún nos equivocamos, porque aún estamos en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, en ese proceso que el Señor está haciendo su obra en nuestras vidas. Pero yo te digo algo, desde el día que entregaste tu vida al Señor hasta el día de hoy, algo tuvo que haber cambiado en tu vida. Algo tuvo que haber cambiado en tu vida. Yo no sé si es la manera de hablar, tus amistades, la ideología que tenías antes, no sé, pero ya no podemos ser el mismo antes de Jesús y después de Jesús. Y el Señor nos dice en esta mañana que por sus frutos seremos conocidos. Que los frutos del Espíritu Santo son los que estamos llamados a poder manifestar en la vida de las personas. Verso 13 al 15 dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslos como te digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo
contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Iglesia, ¿cuántas veces nos hemos puesto en la posición de Juan el Bautista? ¿Cuántas veces hemos también nosotros tratado de disuadir la voluntad de nuestro Señor en nosotros? ¿Cuántas veces hemos tratado de objetar la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos argumentado con el Señor? Le hemos dicho, no, Señor, yo no estoy capacitado. No, Señor, yo tan solo tengo más que 2 años viniendo a la casa del Señor. No, Señor, no puedo dejar de trabajar el día domingo. ¿Cuántas veces hemos peleado con el Señor cuando el Señor nos ha hablado, cuando el Señor se ha manifestado sobre nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos tratado de disuadirlo? Es decir, hacerlo cambiar de parecer a nuestro Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nos ha costado aceptar la voluntad, el plan de Dios sobre nuestras vidas? Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué debe hacer un creyente cuando escucha la voz del Señor y recibe un mandato de Dios? ¿Qué debe de hacer un creyente cuando escucha la voz del Señor, cuando el Señor le habla y cuando el Señor nos da una orden y un mandato? Obedecer. Esa es la única opción que tenemos delante de nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? Y con esto vamos cerrando, y es el pensamiento para esta semana, y es: el verdadero arrepentimiento nos lleva a la obediencia. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la obediencia. La Biblia dice, pero Juan consintió. Pero Juan consintió. ¿Qué significa eso? Juan aceptó la voluntad de Dios. Juan le hizo caso al Señor. Juan obedeció la orden del Señor. Sé que la obediencia no es algo sencillo, ni aún para los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y no hay nadie aquí que me va a decir que hacer la voluntad del Padre es un pan comido. Porque hay muchas veces que tenemos que dar pasos que no queremos dar. Pasos en los cuales tenemos temor de darlos. Pasos en los cuales decimos, no, Señor, yo no puedo hacer esto. Pasos en los cuales decimos, no, Padre, todo el mundo está diciendo esto de mí. Es imposible que lo haga. Pero ¿cuántos sabemos que nosotros solo tenemos que creer en el Señor, obedecer en el Señor y confiar que Él hará la obra en nosotros? Aunque es difícil, aunque es complicado, iglesia, hay bendición para quienes aceptamos la voluntad de Dios y podemos ser obedientes a su llamado. ¿Cuántos deseamos ver milagros en nuestras vidas? ¿Cuántos necesitamos recibir esas respuestas a nuestras oraciones? ¿Cuántos necesitamos que haya bendición en nuestros hogares, en nuestros trabajos y aún en la iglesia? Iglesia, necesitamos salir de nuestra zona de confort, salir de esa comodidad y hacer las cosas difíciles que el Señor nos está mandando a hacer, porque Él nos llama a que seamos hombres y mujeres obedientes del Padre. Que este pensamiento nos ayude en esta mañana a tomar las medidas correctivas para poder cambiar quizás esa visión, esas excusas que en algún momento le dimos al Señor, y creer que Él está en control, y creer que aunque nosotros pensamos que no estamos calificados, Dios es quien nos califica, porque no es en nuestra voluntad, no es en nuestras fuerzas, no pelearemos la batalla con nuestra sabiduría, inteligencia y con nuestras armas, sino el Señor peleará con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta mañana. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos a ti toda gloria, honra y honor, Señor. Señor, te pedimos perdón, mi Dios amado, si te hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, si no hemos sido obedientes a lo que tú has puesto en nuestros corazones, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder tomar ese camino que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Quita de nuestra mente, Señor, cualquier palabra negativa que haya sido sembrada sobre nuestras vidas, Señor. Equípanos, Dios mío, danos esa confianza, esa seguridad, esa fe, Dios mío, de que tú estás respaldando nuestro trabajo, respaldando nuestras vidas, Señor. Quizás estamos en momentos difíciles, quizás estamos pasando por aflicciones, por dificultades, Dios mío. Pero te pedimos, Dios, que hoy día, Padre, nos ayude, Señor, a retomar ese camino, Señor. A cumplir esos objetivos, a cumplir esas metas, a cumplir esos llamados que tú has determinado sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a predicar esa palabra, Señor, a salir de nuestra comodidad, Señor, a servirte en las áreas, Dios mío, en las cuales haya necesidad, Padre. Ayúdanos a tener ese anhelo por crecer en ti, de conocerte más, Señor, de estar cerca de ti, Dios mío. Danos esa sensibilidad, Padre, ese quebrantar en nuestro corazón, Señor, para derrumbar toda muralla, todo obstáculo, toda cadena, Señor, que haya interrumpido nuestra comunión, nuestro desarrollo, Señor, contigo, Padre. Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Tú nos conoces, Dios mío. Tú sabes, Dios mío, cada batalla por las cuales pasamos diariamente, Señor. Y hoy día lo ponemos en tus manos, Señor, con la certeza y la seguridad, Dios mío, que hoy día harás una nueva obra sobre nosotros, Señor. Y nos ayudarás, Señor, en nuestras luchas. Nos ayudarás, Dios mío, en nuestro caminar diario, Padre. Escúchanos, Señor, y responde nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestra intercesión, Dios mío, porque sabemos que tú tienes buenos planes para nosotros, Dios. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias y oramos siempre en el único nombre, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes.